No se defiendan, decían los ancianos de algunas tribus, porque los que vienen son como la nación de las estrellas. Nunca vamos a poder triunfar. Pero es difícil ver cómo matan a tu pueblo sin defenderte. Y ese es el legado más puro que tenemos en el Uruguay. ¿Y por qué aún seguimos sin entender quién era Artigas? ¿No? Y Artigas tenía un plan maravilloso, que tenía dos etapas muy sencillas. La felicidad y la belleza y la armonía que aprendió conviviendo con los pueblos nativos. La vivencia del ser y la libertad. Era lo que él quería que se instalara como forma de vida en esta parte. Confiando en que una vez que la gente bebiera de esa fuente, la iba a seguir sosteniendo. Por eso no era un libertador, era un protector de los pueblos libres. Y en esa palabra está toda la esencia de nuestra historia. Artigas protegía a los pueblos que vivían en libertad, amor y armonía. Porque de ellos y con ellos había aprendido. Y por eso nosotros no sabemos ni quién era Artigas, ni tenemos su rostro. Ese rostro que hay ahí no es el rostro de Artigas. El único cuadro fideligno es el de anciano. Y en realidad ese plan aparentemente fracasó porque la propia gente que lo seguía se vendió al ego, al poder y a muchas cosas y a la traición de porque no lo entendieron. Pero Purificación era un campamento donde todos los que iban ahí tenían miedo que los fusilaran, ¿no? A los que mandaban, a los rebeldes, y lo único que hacían era dejarlos libres entre los negros, los indios, los criollos y todos los que vivían en esa comunidad maravillosa que era Purificación. Y se enamoraban de eso. La película que filmaron muestra un pedazo de esa verdad histórica de un agente espía que iba a matarlo a Artigas y luego que ve cómo viven y todo lo demás se enamora de esa forma de vida y no lo quiere matar. Así que vienen de Buenos Aires, en no es para culpa de los argentinos, pero lo matan antes que confiese la verdad. Porque no hay manera de que no seas feliz en un sistema de vida como ese, compartiendo tu vida. Es lo que pasa con los gurises cuando van al campamento y se sientan alrededor de un fuego, recuperan la memoria antiquísima de estar alrededor de un fuego, la intimidad, compartir, cantar, vivir íntimamente unos con otros, compartir la comida, el trabajo, las relaciones, criar a los hijos, todos en comunidad. Esa es la memoria más profunda y antigua que todos tenemos, vivir felices, sin acumular cosas y que sobre para todos. Y Artigas quería usar eso. Y el único pueblo que consiguió hacer algo parecido fue el Paraguay. Y Artigas le escribía al dictador de Francia, si ustedes no se meten en la guerra, los van a hacer pomada. Y así ocurrió en la guerra de la Triple Alianza, porque Paraguay tenía el sistema guaraní en esa época. No había nadie pobre, todo el mundo vivía en la abundancia. El 60% de lo que producías era para ti, el 40% era para el Estado, y el Estado lo que hacía era distribuir entre todos los que no tenían. Podías ir caminando por el Paraguay con lo que sería $1.000.000 en el bolsillo y nadie te iba a robar. Y además de eso se les ocurrió tener la primera universidad latinoamericana, el ferrocarril, la autosustentación y una flota de barcos con la que exportaban directamente todos sus productos al exterior. Y eso era una ofensa para el nuevo orden del capitalismo que nacía en Inglaterra. Así que Inglaterra decidió dar la orden del exterminio de todos los pueblos originarios de aquí. Y por eso destruyeron las misiones, los guaraníes, todo usando a los portugueses y a los porteños para eso. En aquella época en Buenos Aires, en la guerra de la Triple Alianza, le ofrecían a los europeos tierra para que vinieran a trabajar y cuando bajaban del puerto los engrillaban y los mandaban a pelear contra los paraguayos. 5 años de guerra y no podían destruir al pueblo paraguayo. 5 años. Los brasileros mandaron a todos los negros. Para que te hagas una idea, en esa época el Brasil tenía 8 millones de habitantes. 2 millones eran negros que trabajaban para los blancos y 6 millones eran blancos. Y para poder destruir al Paraguay usaron al Uruguay, porque el Uruguay tenía un tratado de protección.
para Paraguay, el Uruguay era fundamental porque era la salida por el río Uruguay. Esto es historia, pueden leerlo, no en los libros de nuestra historia, historia verdadera. Entonces, la única excusa para hacerle una guerra al Paraguay era invadir al Uruguay. Entonces, Brasil invade al Uruguay, sustituye el gobierno democrático por la dictadura de General Flores, que tenemos una calle todavía que se llama General Flores, y de esa manera Paraguay tiene que entrar en la guerra para defender a Uruguay. Y se dedican a exterminarlo. Paraguay tenía 850.000 habitantes en esa época y solo sobrevivieron entre 80 y 100.000. Y la mayor parte eran mujeres y niños. Los exterminaron, porque lo que había que exterminar era esa forma de vida. Y Artigas ya lo había visto hace mucho tiempo. Y por eso se fue a morir el Paraguay. Para los indios en Paraguay, el territorio que pisaba Artigas era sagrado. Cuando Artigas llegó al Paraguay, estaba desnudo, no tenía ni ropa. Y el dictador de Francia mandó que le compraran ropa porque era una vergüenza que estuviera desnudo. Tenía un poncho nomás encima. Y lo mandó allá a Caraguatá, bien lejos, exilado. Y le pasaban 52 patacones de pensión, porque era un exilado. Y Artigas repartía el dinero entre los pobres. Vos vas al Paraguay, a ese lugar, y te conmueve, porque lo llamaban el padre de los pobres. Cuando se enteró que repartía el dinero, le quitó la pensión. Artigas tenía 70 y pico de años. Y entonces cultivaba la tierra, para vivir desde la tierra. Cosa que no había dejado de hacer, pero pasó a depender solo de eso, ¿no? Y ya de anciano, presidente de Paraguay, aquellos no me acuerdo cómo se llamaban, los López, lo llamaron para que volviera a Asunción y entrenara a los ejércitos del Paraguay, porque se la veían venir. No les iba a salir gratis generar un modelo que sería hoy en día visto como socialista, que se opusiera al imperio inglés. La tía dijo que ya estaba muy cansado. Los podía asesorar, pero no ponerse al frente de los ejércitos del Paraguay, ¿no? Y murió ahí. Amado, querido y respetado por toda la gente que vivía ahí, ¿no? Es conmovedor. Si vas al Paraguay nunca te vas a sentir tan en casa como acá. Es lo mismo. Somos el mismo pueblo. La raíz guaraní, la raíz charrúa es la misma. No solo aquí, todo el norte argentino, el sur de Brasil. Porque esas comunidades nativas vivieron durante milenios en paz y armonía. Y tener los testimonios contradictorios de los españoles, que las charrúas eran muy bonitas y tenían todos los dientes. Y cómo los tipos eran rebeldes y no se sometían a nadie. Y esa era la idea, que se armara una confederación de pueblos libres. Y hay que pensar que en ese momento la confederación de pueblos libres era algo más del cuarto de todo el continente sudamericano, una extensión inmensa. Pero ese sueño no se terminó. Está en nosotros. Por eso no queremos que nadie se suba arriba de un banquito y se ponga por encima de los demás, ¿no? También tenemos muchos defectos, pero en ese fondo del amor, del respeto por el otro, la solidaridad, la sencillez, el mate, todos tomamos mate todos los días, no sabemos lo que significa. Es la ceremonia más sagrada de los guaraníes. Es lo mismo que esta pipa. El recipiente que es la madre. La bombilla es el padre. Y cuando se juntan el padre y la madre, se produce la creación. Y la yerba mate es el símbolo de la vida con el agua.
inconscientemente tenemos como hábito la ceremonia del mate, que dura varias horas en la noche. Ustedes algunos han estado en ceremonias de guaraní, ¿no? Ceremonias de paz, de amor, de belleza, ¿no? Pero la historia que nos cuentan es otra. Entonces somos huérfanos de padre porque no sabemos quién fue nuestro padre. Para poder mirarnos en ese espejo necesitamos reconocer la verdad más profunda que hay en esta tierra, que es la memoria de cómo vivir en amor, en comunidad. Y está muy cerquita porque hace 200 años de esto, no hace 1000. Y eso está plantado en todos los montes, en el aire que respiramos, en el río, en el agua. Todo eso está ahí. Y genéticamente también lo absorbes. No importa de dónde vengas. Hace 20 años atrás, uno de los indios que vino acá a traer el camino un día, antes de entrar a un temazcal, a una ceremonia, me mira y me dice: quién sabe, Alejandro, a esta tierra va a venir mucha gente de todas partes a sanarse. Al Uruguay. Es como Cristo con Belén, ¿no? ¿Cómo pueden hacer el Mesías allá, ¿no? En el pueblito. ¿No? Y ya está pasando. Lleno de europeos, de gente de otros países que viene a beber de esto. Y ahora nos piden que vayamos para allá. Y llevamos esta medicina para allá, ¿no? Que es la medicina de nuestro corazón, ¿no? Y no somos mejores que nada, porque lo que vamos a repartir es la simplicidad de vivir en familia, de vivir en amor, ¿no? Y eso es lo más grande que tenía Artigas. Hay una anécdota de un niño indígena que se habían llevado para el imperio brasileño, ¿no? Y lo tenían en la corte. Y entonces lo trataban bien, ¿no? En un momento le preguntaron si estaba contento con estar ahí, ¿no? Y el niño los miró y le dijo: me tratan muy bien, pero extraño a Artigas. Y una de las grandes dificultades que tuvieron los historiadores uruguayos cuando hicieron renacer a Artigas porque en Uruguay precisaban un héroe único que unificara blancos y colorados después de la guerra y todo lo demás. Tenían que inventar traer Artigas, ¿no? No sabían ni quién era, porque estaba toda la leyenda. Y cuando empezaron a leer los documentos y todo, no podían creer que un caudillo, que en esa época la familia y todo lo demás le importaba un pepino, que un niño indígena extrañara a Artigas. Eso quería decir que tenía una relación con los niños. Y se salía de todos los paradigmas de todos los caudillos. ¿Cómo este tipo tenía tiempo para dedicarse a los niños, no? Y clemencia para los vencidos. General, estos van a volver a degollarnos, mátelos a todos. Son padres de familia, que vuelvan a sus casas, que dejen las armas. El éxodo del pueblo oriental. La cantidad de veces que Artigas ganó la batalla robándole los caballos al ejército enemigo. 800 caballos en la noche, sin que se enteraran. ¿Cómo hacían? Son episodios históricos que no son comprensibles. ¿Cómo los caballos podían caminar sin hacer barullo? 800 caballos. No estamos hablando de 3 caballos que les robaron. Todo un ejército de a pie que se rindió el otro día porque sin caballos no podían pelear. Y Artigas se los advirtió: esta noche van a sentir el peso de nuestros recursos, les dijo. Y el otro día se despertaron y no tenían caballos. Artigas no mandaba a los charrúas, nadie mandaba a los charrúas. Los charrúas venían porque lo reconocían. Le reconocían el corazón. Y sabían que estaba peleando por esa forma de vida. Y por eso lo acompañaban. Y eran su guardia personal. A todos lados. Y eran ellos los que robaban los caballos. Y era amado porque era un hombre con el corazón abierto, que lo que quería era el triunfo del amor, la paz y la belleza. Y no estaba dispuesto a hacer correr sangre
para eso y confiaban que la gente podía sanarse. Y esto es algo que pocos saben. En el Paraguay trabajaba de curandero. Era un sanador. Ya lo era de antes. Era lo que llamaríamos hoy un payé, un hombre de medicina. Toda esa identidad está oculta de la oficialidad. Pero Carlos Maggi, que puede ser acusado de cualquier cosa, de ser revolucionario de izquierdista, se pasó 5 años en el archivo de Buenos Aires y tiene todos sus libros con las referencias. Y por supuesto que tengo otras referencias que no vienen de los libros, pero como siempre digo, son fuentes ocultas que no pueden revelarse. Sería más complicado que las creyeran. Pero eso es lo que está en tu corazón, lo que está en el mío, lo que está en el nuestro. Y lo que está en tanta gente que cuando viene acá dice, pero yo soy uruguayo. Porque es una forma de ser, ¿no? Y la inmensa tristeza que pesaba sobre tantos, que ahora se ha empezado a transformar en alegría, era la tristeza de lo perdido. Pero nada se perdió. Y lo último que cuento, una ceremonia de medicina hace algunos años allá en Purificación. En la Purificación actual, una chica lloraba desconsolada en la mañana porque había visto cómo había muerto, ¿no? En la pradera y cómo había perdido a su madre, cómo la habían matado a ella. Lloraba desconsoladamente como si hubiera pasado ahora, ¿no? Porque había recuperado toda esa memoria, ¿no? Y yo me senté al lado de ella, ¿qué te pasa? Y me contó. Y le digo, mira, este círculo de gente, ¿nos reconoces? Y sí, algunos sí. ¿Viste? Somos volvedores. Acá estamos de nuevo, rezando por lo mismo, sentados frente al fuego, por la belleza, por el amor, por recuperar el corazón, la verdad, y vivir en un paraíso. Porque de todo esto que hemos hablado, no es la idea de que la idea es escaparse del mundo para iluminarse y entonces salvarse. La idea es reconocer el amor y la oportunidad de construir un mundo de belleza y de amor para todos nosotros. ¿Mm? Y este periodo de oscurantismo no puede tapar la verdad como no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y súbitamente un presidente, cuando toma el mando la primera vez, el otro, el que está ahora, el Tabaré, empezó a hablar del monte nativo y de la noche nativa y de las estrellas. ¿Y esto? ¿De dónde salió? ¿No? No sé por qué lo dijo, pero empezó a hablar del monte nativo y la libertad, la belleza y de Artigas. En el otro discurso habló de Artigas. Algo está pasando, la conciencia colectiva, ¿no? Sale por aquí y sale por allá, ¿no? La verdadera esencia de lo que somos. El trabajo simplemente no fue terminado aún. Y como no fue terminado, hemos regresado para terminarlo. Y como dice uno, el Corcho decía siempre, no, la frase no es de él, pero no sé de quién es. Ya todo termina bien, y si no está bien es porque todavía no terminó. Y así va a ser. No hay ningún lugar a donde podamos ir que no sea nuestro propio corazón. ¿Cuánto tiempo nos lleve? No importa.
Quizás esto ocurra dentro de 200, 300 años, se consolide, ¿no? Pero vamos a venir a disfrutarlo. Profundamente. Y muchas veces, sentados en un círculo ceremonial, hemos dicho, otra vez estamos acá, ¿no? Y como somos los mismos de siempre, ¿no? Y vienen, y vienen, y vienen, y se van sumando, y sumando todos los que de alguna manera sienten el llamado y vienen a lo mismo. Y lo importante es que estés en ese lugar, tú, para cuando todos esos vengan, les digas cómo se hace. Porque en este tiempo la batalla es aquí. No es necesario irse al campo, vamos a limpiar la basura primero que generamos aquí, en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Parece un inmenso esfuerzo y sacrificio vivir en un mundo para allá, como hace el salmón, nadar contra la corriente y creer que es posible. Aunque todo te diga que es imposible, en ese momento te entusiasma más. Y ya lo hicimos, me da un campamento de búsqueda de visión. 200 personas, 300, y vienen y son felices sin nada. Se mojan, se embarran, se enferman, comen lo que hay, pagan para eso. Y después vienen y me dicen, mis hijos acá comen de todo y en casa no quieren más que milanesa y papas fritas. No los veo todo el día, están felices, ¿no? Y no tienen la televisión, internet y todo lo demás y están felices. Eso es lo que estamos haciendo, proveer un espacio para que la gente recupere la memoria y después quiera vivir así todo el año. Bueno, muchas gracias a todos por darle sentido a mi existencia y sentirme tan bien como me siento pudiendo conectar con mi corazón y el corazón de ustedes y tener toda esta belleza para compartir, que es lo que somos, ¿no? En este compromiso insondable que tenemos todos de llevarlo a la vida cotidiana y a todos los lugares, ¿no? Muchas gracias.